ante ti. Recuerdo tu sangre fue la que pagó mi precio. Lo que un día valoré, lo rindo ante ti. Guíame a la cruz donde está tu amor. Llévame a tus pies, me humillo, Dios. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. Tú como yo, tentado Señor, humano, el verbo llegó, mi maldad cargó. Ahora vivo lo que un día valoré, lo rindo ante ti. Guíame a la cruz donde está tu amor. Llévame a tus pies, me humillo, Dios. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. A tu corazón, guíame a tu corazón, a tu corazón. Guíame a la cruz donde está tu amor. Llévame a tus pies, me humillo, Dios. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame, guíame a la cruz donde está tu amor. Llévame a tus pies, me humillo, Dios. Líbrame de mí, yo pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes en casita. Qué alegría poder en este día volver a llevar la palabra al centro de sus hogares. Qué hermoso poder comunicar la palabra de Dios, cumplir el propósito de Dios. Y uno de los propósitos de Dios es ese: edificar a su pueblo, edificar a las personas. Y en este día estamos cumpliendo esa buena labor. Les saludo muy cordialmente, muy fraternalmente. Deseo que estén bien en casita, que estén cumpliendo los protocolos de nuestras autoridades con el fin de dar ejemplo como iglesia, que nosotros somos sumisos no solamente a Dios, sino que obedecemos también la palabra de Dios que dice que debemos de someternos a nuestras autoridades. Así que en este día quiero saludarlos, bendecirlos y desearles lo mejor para sus vidas. Recuerden que en este 2020 nosotros estamos llevando a cabo
un tema muy hermoso, un tema que ha nacido en el corazón de Dios y nos lo ha implantado a nosotros como pastores para llevarlos a cada uno de ustedes. Y el tema es avanza, avanzando este 2020. Cualquiera se podía decir, ¿cómo podemos avanzar si en este momento de pandemia, en este momento donde este virus nos tiene amenazado, cómo podemos avanzar? Sí, sí podemos avanzar. Yo se lo aseguro que lo podemos avanzar. ¿Cómo podemos avanzar? Se lo compruebo a través de la palabra. La palabra no tiene cárcel, la palabra no tiene límites, la palabra sigue y seguirá actuando en el corazón de cada uno de nosotros porque Dios la ha enviado. Así que en este día prepárese usted con su familia, prepárese con aquellas personas que están a su lado y motívele ahí, dígale, vamos a escuchar la palabra. Dios tiene un propósito para nosotros en este día, Dios tiene algo especial para nosotros. Así que yo quiero animarles en medio de la crisis, animarles en medio de las dificultades a avanzar. Vamos a avanzar en pos de Cristo y ese es el título de la enseñanza en este domingo, avanzando en pos de Cristo. Nosotros queremos avanzar, no queremos estancarnos, no queremos que nada neutralice nuestra fe. Queremos avanzar porque sabemos que Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Dice la palabra. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. La palabra dice que Él siempre estará con nosotros y permanecerá en nosotros. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, en este domingo queremos llevar la palabra al centro de su casa y queremos que tú y cada uno de ustedes puedan centrarse en la palabra en este día. Quiero invitarlos que abran su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo, vamos a leer del 6 y vamos a ir hasta el versículo 10. Pero antes de eso, ¿por qué vamos a estudiar esta carta? ¿Por qué vamos a estudiar este pasaje? Le voy a dar una razón muy validera. Porque resulta que Pedro, cuando escribió esta carta, los judíos estaban pasando por una situación muy crítica. Y la situación que estaban pasando era que estaban siendo perseguidos. O sea, en otras palabras, estaban siendo dispersados por todo el mundo. Ellos estaban exiliados. Se habían ido para ciudades como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, Pedro en ese momento de crisis, de persecución, envía una palabra de aliento, envía una palabra de fortaleza, una palabra de esperanza a cada uno de aquellos exiliados. Así que acojámonos en esta mañana a la palabra de Dios. Con esta enseñanza quiero exponer la importancia de avanzar en pos de Cristo. Ustedes saben que Pedro fue un discípulo de Jesús, anduvo con Jesús y aprendió de Jesús. ¿Quién más como él, como esa autoridad que Dios le dio a Pedro para escribir esta carta? ¿Quién más para enseñarnos en ir en pos de Cristo? Así que, por favor, ubique el texto y vamos a leerlo en este día. Capítulo 5, versículo 6 de la primera carta del apóstol Pedro dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas Dios de gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso dice la palabra de Dios. Y vamos a estudiar este texto entonces. ¿Cómo podemos nosotros avanzar entonces en pos de Cristo? Número 1, humillándonos a Él. El versículo 6 dice, humillados bajo la mano poderosa de Dios. Humillación. Lo primero que encontramos en este pasaje es la palabra humillación. Humillación. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos de humillarnos ante Dios. Debemos de buscar a Dios verdaderamente de corazón. La humillación empieza desde el corazón. Si yo verdaderamente reconozco que Dios tiene el poder, que Dios tiene la capacidad de sacarme adelante,
debo de hacerlo de corazón, seguirlo a Él. Pero debemos de seguirlo humillándonos. Pedro nos dio un ejemplo acerca de la humillación. Pedro fue muy humilde, a pesar de que usted encuentra registros donde Pedro era arrebatado, discúlpeme la palabra que lo diga así, era arrebatado en todo lo que hacía, pero sin embargo, él aprendió algo muy importante del maestro, aprendió a ser humilde, aprendió a llevar la humildad dentro de él. Y el mismo Jesús lo confrontó a él. Recuerden ese pasaje que está allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, donde hay una multiplicación de los panes y los peces, y Jesús le da a mucha gente comida, le da mucha comida. Pero después de que habían comido y habían saciado el alimento que Jesús le había dado, Jesús le dijo a ellos, a todos les dijo, ustedes me siguen porque yo les doy pan, porque yo les doy comida, pero no me siguen por lo que yo hago, por las señales, no me siguen porque los milagros que yo hago, no me siguen porque ustedes no me aman. Y la multitud se quedó mirándolo y murmuraron contra él. Inclusive los mismos discípulos estaban murmurando contra Jesús. Y Jesús le dijo, ustedes me siguen porque yo les doy comida. Y dice que las multitudes se fueron tristes. Porque para el judío eso era recriminarle la comida. Y en su cultura eso era un golpe bajo para ellos. Y a los discípulos le dijo Jesús, ¿ustedes también quieren irse? Se pueden ir. Pero algo interesante que dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién podemos ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Mire cómo Pedro, en medio de la situación, en medio de la confrontación que el mismo maestro lo hizo, él tuvo la humildad de reconocer que Jesús tenía vida eterna para él. Esa es la humildad. Eso es lo que busca Jesús. Eso es lo que busca la palabra de Dios, enseñarnos en este domingo. Humillarnos delante del poder de Dios. Y dice la palabra que Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, no se olvide que el primer principio que debemos de aprender para avanzar en pos de Cristo es la humillación. Humillémonos ante Él. Jesús mismo nos enseñó, Él mismo fue humilde y humilde de corazón. Le enseñó a sus discípulos cómo reflejó la humildad Jesús cuando Él le lavó los pies a los maestros, a los discípulos. Él tomó la toalla, tomó el agua y se doblegó y empezó a bañarles los pies a los discípulos. ¿Qué muestra Jesús? Humildad. ¿Qué muestra Jesús? Sencillez. Y Él fue humilde. Entonces debemos reconocer que Dios es el único que tiene el poder para sostenernos a cada uno de nosotros. Y lo aprendimos de Pedro. No debemos de ofendernos si Dios nos confronta en este tiempo. Si vemos que las crisis están aumentando, las dificultades están aumentando, no nos sintamos ofendidos. Por el contrario, acerquémonos, porque Él tiene el poder para llevarnos adelante. Debemos de doblegar nuestro orgullo y volvernos de todo corazón a Él. En el versículo 5 de la misma carta del apóstol Pedro dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo contrario de humildad es el orgullo. Lo contrario de humildad es la arrogancia, la altivez. Y dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero ¿qué lleva a hacer que una persona se vuelva orgullosa? El poder. El orgullo lleva, o más bien la ansiedad del poder, nos lleva a tener eso como prioridad en nuestras vidas y olvidarnos de que Dios es el que tiene el poder. El orgullo del poder. Qué triste encontrar que los gobiernos se sienten poderosos porque tienen un poder militar, porque tienen un poder científico, porque tienen un poder económico, porque tienen el poder para gobernar. Pero de hoy en día nos encontramos en una situación muy crítica y nos hemos dado cuenta que ni siquiera lo militar, ni siquiera lo científico, lo económico, lo gubernamental, tiene el poder para solucionarnos
El problema en esta pandemia, no tenemos, o no tienen más bien, los gobiernos no tienen la capacidad. Vemos una crisis en todas las áreas. Pero ¿quién es el que tiene el poder? La Biblia dice, humillados bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bajo la mano poderosa de Dios. El poder lo tiene el Señor. Dios tiene el poder. Dios es el que tiene el poder de librarnos de esta pandemia. Él tiene la solución para nuestros problemas, pero está esperando que usted y yo seamos humildes y nos dobleguemos ante Él. Doy gracias a Dios por todos aquellos presidentes, el de Paraguay, en Centroamérica, el de Costa Rica, creo que también el de Guatemala. Hay muchos presidentes de la República que han reconocido que el único que nos puede solucionar el problema es Dios. Y han dejado sus vestiduras gubernamentales y las han dejado y han dicho, no, la solución no la tenemos nosotros. Nosotros podemos tener capacidad militar, científica y todo aquello, pero no tenemos tampoco la capacidad para solucionar este problema. Dios es el único que puede tener la solución. Y se han doblegado. Y por eso Dios los va a exaltar a ustedes. Dios les va a dar reconocimiento porque ustedes doblegaron su corazón. Y en esta transmisión quiero saludarlos y quiero felicitarlos por esa actitud correcta que ustedes tienen de humillación delante de Dios. Lo segundo que yo encuentro en estos textos es que debemos de confiar en Él. Debemos de confiar en Él. Veamos el versículo 7. Déjame leerlo en este día. Por nada, al versículo 7 dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad, depositando todas nuestras preocupaciones delante de Dios porque Él tiene cuidado. Filipenses capítulo 4 versículo 6, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué nos está invitando el apóstol Pablo? Nos está invitando que hagamos oraciones, pero oraciones verdaderamente con acción de gracias. Acción de gracias, agradecerle inclusive a Dios por esta pandemia, porque esta pandemia ha movido nuestro interior, tanto a los entes religiosos como a los que no eran creyentes. ¿Y cómo nos ha movido? Nos ha movido para bien, porque hemos reconocido de que no tenemos la solución y que somos vulnerables a cualquier situación, pero Dios nos tiene cuidado de nosotros. Él puede protegernos. ¿Qué nos ha ayudado esta pandemia? A acercarnos a Dios. ¿Qué nos ha ayudado esta pandemia? A ser humildes delante de Dios, a humillarnos delante de Él, pero también a confiar en el Señor. Así que le animo en este día para que siga confiando, para que siga buscando de Dios. Déjeme leerle el versículo 8, dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuidándonos de nuestro enemigo. Nosotros tenemos un enemigo. No se olviden que tenemos un enemigo. La Biblia lo compara como ladrón que vino para matar, hurtar y destruir. Así que no nos olvidemos que hay alguien que estratégicamente quiere debilitar nuestra fe, que quiere llevarnos a caernos delante de Dios, llevarnos a deslizarnos en el pecado delante de Dios. Y ese es el diablo. Pero la Biblia me advierte velando. ¿Qué significa velar? Velar significa estar alerta. Es orar, velad y orad. Mire lo que dice Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, nos dice el mismo Jesús. Pero también debemos de mantenernos firmes, fuertes en la fe, contra todos los padecimientos que debamos de llevar. Mire lo que dice el versículo 9, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No solamente los colombianos estamos sufriendo en este momento, no solamente los de Casanare estamos sufriendo, no solamente los de Yopal estamos sufriendo. En todo el mundo, en todas las naciones, en todos los países, están llevando este azote de la pandemia. Pero debemos de ser humildes y reconocer que Dios nos puede sacar de esta situación. Dice que todo el mundo está librando este padecimiento.
Para concluir, el apóstol Pedro dice, afirma diciendo, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, mire cómo les brinda esperanza a los exiliados de esa época y cómo la palabra todavía recobra vigencia para nosotros. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, en Cristo los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. La pandemia va a cumplir una labor en nosotros. Cuando haya pasado todo esto, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado para usted y para mí? ¿Cuál va a ser el resultado para las naciones? Que vamos a restaurar nuestras vidas espirituales y vamos a ser fuertes, firmes y estables en Dios. Ya no descuidaremos la vida espiritual. Ya no descuidaremos nuestra comunión con Dios. Hoy en día, los templos están vacíos por causa de esta pandemia. ¿Y cuántos creyentes desean venir a adorar a Dios y no lo pueden hacer? ¿Cuántas personas que fueron invitadas a los templos desean venir a adorar a Dios en el templo y ya no lo pueden hacer? Pero déjeme decirle que aunque usted no pueda venir al templo, lo puede hacer en su casa, porque Dios tiene un propósito para su vida y ese propósito no está ligado a las circunstancias, sino que está ligado a la voluntad de Él. Así que le animo que allí en casa usted siga adorando a Dios, aunque no pueda venir al templo, puede seguir adorando a Dios. Búsquelo de todo corazón. La recomendación del apóstol Pedro es humillados y confiemos en Él. Él nos va a ayudar. Yo doy gracias a Dios por esta palabra que he llevado a sus casas. Permítame orar por usted. Permítame orar por su necesidad también en este día. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Sabemos que dependemos completamente de ti, Señor. Pero tu palabra nos enseña a que debemos de humillarnos ante tu presencia. Yo no sé cuánta necesidad, cuánto padecimiento, cuánta tristeza. En la parte económica los hogares están sufriendo en este mismo momento. Señor, pero tú tienes la palabra. Tú tienes palabra de vida eterna, como lo dijo el apóstol Pedro. Solamente tú tienes esa palabra de restauración para nuestras vidas. Oro para que todas las familias recobren valor, pero fortaleza y confianza en ti, porque tú seguirás sustentándonos, porque tu palabra dice que tú irás hasta el fin del tiempo con nosotros. Gracias te doy en este día, bendigo tu palabra y bendigo a aquellas personas que me siguieron por las redes sociales. Mis amados hermanos, quiero recordarles también que estamos llevando un buen ejercicio en cumplimiento de la palabra, de velad y orad. Estamos cumpliendo los 50 días de ayuno que las asambleas de Dios ha dictado para todas las congregaciones. Lo hemos asumido con mucha responsabilidad. Cada día, desde el día sábado, este domingo ya cumplimos 9 días, desde el día sábado siempre ha estado personas de Iglesia Vida, Sede del Triunfo, llevando su día de ayuno. Y vamos a seguir. Y quiero motivarle a aquellas personas que posiblemente no se han vinculado todavía, que lo hagan. Es una bella oportunidad de parte de Dios para que nosotros como familia lo busquemos a Él. Así que vincúlese esta semana, vamos a tener otra jornada, vamos a tener nuevos escritos, así que vincúlese en un día de oración y ayuno. El otro anuncio que quiero darles a cada uno de ustedes, he dicho, la palabra no tiene límites, la palabra no se puede encarcelar, la voluntad de Dios no se puede encarcelar, los mandamientos del Señor no se pueden encarcelar. Tenemos un mandamiento o un mandato de Jesús, y el mandato es que debemos de celebrar la cena de Él en nuestras casas o en la iglesia en este caso. En la iglesia no podemos hacerlo, en sus casas lo van a hacer usted. Y quiero que usted se prepare para el próximo domingo. Tenga usted el pan, tenga también el vino allí, el jugo de uva para celebrar la cena del Señor. Quiero que usted con su familia se pueda reunir ahí y los que han sido bautizados puedan celebrar este bonito episodio como es la cena del Señor. Él nos dijo que debemos de celebrarla hasta que Él venga, así que hay una motivación para ustedes para que lo hagan en casa. Y lo otro es, vincúlese a la ruta educativa. Nuestra hermana Lady Álvarez está vinculando a personas en las rutas de formación, así que no puedes quedarse en casa allí.
sino más bien seguir estudiando, seguir avanzando en los estudios y los materiales se los hacemos llegar a casa. Así que tengan un buen día, Dios me los bendiga, muchas bendiciones sobre sus vidas y hasta muy pronto.